Hola jóvenes, nos vemos en un nuevo video. Yo soy su maestro Martín Alejandro Cosío Cruz y en esta ocasión veremos el tema pasado-presente en el bloque 2 con el siguiente aprendizaje esperado. Reconoce la diversidad cultural en México y reflexiona sobre el origen de las diferentes culturas en el México de hoy. Jóvenes, ¿por qué México es un país diverso culturalmente? Antes de la llegada de los europeos a tierras americanas, estas ya estaban habitadas por un numeroso pueblo, los cuales tenían rasgos culturales que se fueron desarrollando por los elementos de sobrevivencia y procesos que encontraron en su entorno. En el caso de los territorios que hoy ocupa la República Mexicana, hubo tres culturas que se dominaron Mesoamérica, Aridoamérica o Asiamérica. En estas áreas culturales se concentraron varios grupos humanos, mismos que fueron a encontrar los españoles cuando llegaron aquí en el siglo XVI con la finalidad de conquistar nuevos territorios. De esta manera, cuando dos o más pueblos entran en contacto de forma pacífica o de violencia y sus tradiciones, expresiones y culturas comienzan a mezclarse, se producen nuevas expresiones culturales con características diferentes a las que dieron el origen. A este proceso de integración cultural se le conoce como sincretismo. Jóvenes, este contacto fue muy difícil y traumático, pues los pobladores originales que poseían esas tierras fueron despojadas de ellos y pasaron a los gobernadores por los monarcas españoles. Además tuvieron que asimilar la ideología y las formas de vida de Europa, incluyendo la religión, aspectos que resultó un elemento aculturación muy importante. Actualmente el sincretismo cultural se encuentra aislado en las diversas manifestaciones artísticas y en la vida cotidiana en todo el país. Una vez que los españoles se aprovecharon de las tierras y comenzó una mezcla llamada mestizaje, también las personas, como otros grupos étnicos, dio paso al surgimiento de castas, pero en lo cultural ocurrió algo más complejo. En primera instancia, los españoles, una hegemonía cultural, que en un principio hay una aculturación, la cual consiste en tratar de moldear culturalmente a los pueblos originarios en América para adoptarlos con las culturas españolas, pero con las consecuencias que perdieran su cultura original. Ante el empate de la cultura europea, lo que ocurrió se fueron presentando distintas consecuencias. En algunos ámbitos, una pérdida total de elementos culturales, cual no tenemos dotación alguna para saber cómo se interpretaba. En otros se presentó una resistencia ante la cultura externa con elementos de cultura prehispánica. Finalmente hubo casos en los que se presentó un sincretismo que dio como una parte que podría integrarse y llegar a generar una posibilidad de culturas mezcladas, sí, llamado mestizaje, entre varias culturas. Pero si bien el contacto entre español y pueblos originarios fue el principio de componentes, este no fue el único. Hubo otros factores que incluyeron la construcción de la diversidad cultural que actualmente tenemos, la llegada de la población indígena, como también los africanos, el contacto del Oriente. Con la baja de la población indígena, los españoles trajeron personas africanas que fueron privados de su libertad con la finalidad de trabajar en los campos y en las minas como mano de obra esclava. Los africanos entraron en contacto con los españoles, pero también con los pueblos originarios que comenzaron a mezclarse también con ellos. Lo generó un proceso llamado mestizaje entre la población y en la cultura. La población africana posteriormente se transformaría en la tercera raíz de la Confederación Étnica Mexicana, también llamada afro-mexicanidad. En el caso oriental, lo que ocurrió fue un intercambio cultural a través del comercio de la Nueva España establecida por el Galeón de Menila, mejor conocido como la Nao de China. Este era un que se daba un servicio que cubría la ruta Manila-Acapulco, con el cual se conservaba entre Asia y Europa. Tenía como un punto intermedio Nueva España. Los productos asiáticos eran muy apreciados en las tierras.
pues enriquecía la vida cotidiana hispana, además que completaban la gastronomía, el arreglo personal y proveían artículos de hogar. Estas rutas propician la migración prácticamente jóvenes de personas de Japón hacia China, India y Filipinas. En la actualidad, jóvenes, la diversidad cultural se refleja en el proceso histórico que le he explicado durante este video. En el desarrollo de las culturas, los elementos que simbolizan algo importante se mantienen siempre vivos. Muchos de ellos son considerados patrimonio culturales de un pueblo, que de acuerdo con la UNESCO, comprende que las obras de sus artistas culturales en sus pueblos, sí, viene siendo la arquitectura, la música, escritos sabios, así como otras creencias anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que han sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de sus pueblos, la lengua, los ritmos, la creencia, los lugares, monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Preservamos la diversidad cultural al valorar y respetar a los otros, que pueden ser distintos a la vez de igual a nosotros, porque es un ser humano como yo, o como ustedes, jóvenes, en la medida en que respetamos y vulneramos las culturas del otro, sembramos las semillas del resto por nuestra comunidad prácticamente. Entonces, la propia diversidad cultural, pensar en sí misma como el reconocimiento del otro. Es una oportunidad para que una sociedad vea la diferencia como una fortaleza, pues en la medida que se piensa en que que la diversidad cultural, se abre una nueva ventana para enriquecer y fortalecer un conjunto de sociedad jóvenes. Seguimos con la diversidad cultural. El multiculturalismo y el interculturalismo ha implementado que en el día a día los mexicanos vamos a entender que México es un crisol de grupos étnicos, de culturas y de prácticas sociales que en un conjunto han conformado lo que hoy en día es nuestro país. En la clase en línea van a seguir trabajando con estos temas, jóvenes, y van a realizar las páginas que Google Classroom se encuentra. Por mi parte sería todo, jóvenes, y los veo en el próximo video. Hasta luego.